Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Sergio Mejía y en esta ocasión vamos a ver el tema de anatomía. En este curso se abordarán todos los puntos a saber de la materia anatomía, desde lo básico hasta lo específico. En este primer capítulo veremos generalidades, así que te invito a que te quedes y disfrutes de este primer video. Bien, comenzamos. La anatomía es el fundamento y elemento esencial de todo el arte de la medicina. Anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano a simple vista, apoyándose en los órganos de los sentidos, realizando con esto cortes repetidos para la misma. La palabra deriva del griego anatemein. El término ana significa repetición y temein cortar. Es importante mencionar la posición anatómica. Esta es una posición de referencia que da sentido a los términos direccionales utilizados para describir partes y regiones del cuerpo. Se explica así: el cuerpo está de pie, con los ojos viendo hacia el horizonte, los brazos a los lados con las palmas dirigidas hacia adelante y los pies en sentido paralelo, con los talones juntos. Número 2. Los términos de relación. Estos se refieren a conceptos que definen a la región, área o situación en que permanece el cuerpo humano al cual nos referimos. Son 12 en total. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es anterior o ventral, la parte delantera o la parte del vientre del cuerpo, de ahí su nombre. Número 2, posterior o dorsal, la parte de atrás del cuerpo o el dorso, también de ahí radica su nombre. Número 3, superior. Esta se sitúa por encima, es decir, en una parte más alta en el cuerpo que el punto de referencia original. Todo lo que esté por arriba de. Número 4, inferior, por debajo o situado en una parte más baja del cuerpo que el punto de referencia original. Número 5, medial. Se describe con una línea que va desde el centro de la frente hasta un punto entre los dos pies. Define la línea central del cuerpo y el término medial se usa para indicar movimiento hacia esta línea media. Número 6, lateral. Lateral significa movimiento alejándose de la línea central. Número 7, proximal. En su definición estricta, proximal significa más cerca del punto de unión de la parte con el cuerpo o con la línea media. Por ejemplo, el hombro es proximal al codo, la muñeca es proximal a los dedos. Número 8, distal. En su definición estricta, distal significa más alejado del punto de unión o de la línea media. La muñeca sería distal al codo. Proximal y distal son los términos que se usan con más frecuencia para designar los extremos opuestos de huesos o extremidades. Los términos pierden su significado cuando se aplican al tronco, cabeza y cuello. Número 9, externo. El significado general de este término es fuera de. Por lo general se emplea con referencia a la superficie externa o a la posición más alejada del interior de un órgano hueco. Número 10, interno. El significado general de este término es dentro de. Se usa para hablar de estructuras que se encuentran dentro del cuerpo más cerca de la parte interior de un órgano hueco. Número 11, superficial. Este término se refiere a algo que está más cerca de la superficie externa del cuerpo. Tiene un significado similar a externo, pero es un término preferible cuando se hace referencia a una estructura que se acerca a la superficie pero que no la alcanza. Número 12, profundo. Este término se utiliza para calificar algo que es alejado de la superficie. Indica que una estructura se encuentra cubierta por otras estructuras.
Bien, es el turno de los términos de movimiento. Estos se refieren a los conceptos que indican el cómo y hacia qué dirección se dirige un miembro o parte del cuerpo. Número 1. Abducción. A, B, D. Este término se utiliza tanto para los miembros superiores como inferiores. El prefijo AB es la preposición latina que significa separación, lejos de, es decir, se aleja del plano medio. Número 2. Aducción. Se utiliza, al igual que la abducción, con la diferencia que se dirige al plano medio del cuerpo. El prefijo AD es la preposición latina que significa hacia el plano medio. La flexión es un movimiento angular que aumenta o disminuye el ángulo existente entre los huesos. Lleva a la disminución en el ángulo existente entre las caras anteriores de los huesos que participan en la articulación. Esto con excepción para la rodilla y la planta del pie. En número 4 tenemos extensión. Aquí produce un aumento en el ángulo entre las caras anteriores de los huesos. Con la extensión se lleva una parte del cuerpo a su posición anatómica neutra, después de que fue flexionada. Número 5. Protrusión. Este término es utilizado para los movimientos de la mandíbula. Exclusivamente es cuando ésta se dirige hacia adelante, y retracción es lo contrario. Número 7. Circunducción. Este es un movimiento en el cual el extremo distal de un hueso describe un círculo, mientras que el extremo proximal funciona como pivote. Este movimiento es combinación de flexión, abducción, aducción, extensión y rotación. Un ejemplo es el movimiento del miembro superior extendido en círculo para lanzar una pelota. Número 8. Supinación. Este es un movimiento del antebrazo, por virtud de la cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano. Pronación. Por su lugar, se toma como referencia la posición anatómica y es un movimiento en el cual el antebrazo y la mano rotan hacia adentro, colocando las palmas de la mano hacia atrás. Número 10. Rotación. Este es el movimiento de un hueso alrededor de su eje longitudinal. En la rotación medial, la cara anterior del hueso o de la extremidad se mueve hacia el plano medio. En la lateral se aleja de la línea media. Un ejemplo, el atlas alrededor de la apófisis odontoides del axis. Esto cuando movemos la cabeza de un lado a otro. Número 11. Inversión. Este es un movimiento de la planta del pie hacia la línea media, a nivel de la articulación del tobillo. La eversión es lo contrario, un movimiento opuesto hacia afuera. Ahora los planos corporales. Se puede obtener información adicional en cuanto a la posición de las estructuras del cuerpo mediante el estudio de cortes practicados en diferentes planos imaginarios que atraviesan el mismo cuerpo humano. El primero de ellos es el plano sagital. Este es un corte que divide al cuerpo u órgano en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Número 2. El plano parasagital. Cuando el plano sagital no cruza por la línea media y divide al cuerpo u órgano en derecho e izquierdo, pero en forma desigual, dicho plano es paralelo al sagital, es decir, parasagital. Número 3. Plano transversal. Este divide al cuerpo u órgano en superior e inferior, también llamado craneal o cefálico o caudal hipodálico. Número 4. Plano frontal o coronal. Divide al cuerpo en posterior o dorsal y en anterior o ventral. Número 5. Longitudinal y transversal. Estos dos se emplean para describir cortes de los propios órganos. El corte longitudinal es paralelo a la dimensión más larga del órgano. Un corte transversal sigue la dimensión más corta del mismo y es perpendicular al corte longitudinal.
Con estos planos podemos orientar y apreciar la disposición que un órgano adopte en el cuerpo humano. Así, por ejemplo, diremos que la columna vertebral está situada en la parte media y posterior del tronco. Es indispensable que el alumno tenga siempre presente al estudiar cualquier parte del organismo que éste es frente a frente con el cuerpo a examinar, siendo mi lado derecho la porción izquierda del cuerpo a examinar. Para terminar, hablaremos de anatomía de superficie. Como ya se ha mencionado, la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y sus interrelaciones. Esta presenta subdivisiones. La primera de ellas es la anatomía de desarrollo, la cual se emplea para estudiar el desarrollo de los diferentes órganos desde la etapa prenatal hasta la postnatal, es decir, desde su fecundación hasta su muerte. La siguiente es la anatomía embriológica. Esta estudia las estructuras que se generan desde la fecundación, desde un espermatozoide óvulo, hasta el momento del nacimiento, incluyendo tanto al embrión como al feto. La siguiente es la anatomía pediátrica. Esta es el estudio de las estructuras del niño, cuyas malformaciones congénitas se agrupan en una rama específica e independiente, llamada teratología. Número 4. La anatomía macroscópica. El término macroscópico nos indica su significado, puesto que es el estudio de las estructuras del cuerpo humano que se observan a simple vista. Número 5. Anatomía microscópica o histología. Esta deriva de histos, tejido, y logos, tratado. Es el estudio de los tejidos de los órganos mediante cortes de los mismos que son procesados mediante tinciones para su correcta observación al microscopio. Número 6. Anatomía sistemática. Esta estudia los diferentes sistemas orgánicos, ejemplo, sistema óseo, sistema muscular, sistema digestivo, etc. Número 7. Anatomía regional. Esta estudia partes específicas del cuerpo, ejemplo, la cabeza, cuello, extremidades y tórax. Número 8. Anatomía funcional. Todo órgano sirve para algo y posee una función aislada o en unión a otros aparatos. Su forma es responsable de la función. Número 9. Anatomía patológica o clínica. Todo órgano también puede tener su forma y función modificadas por una enfermedad o por un traumatismo. Por ende, el estudio de esta patología en relación con la anatomía indica su nombre. Número 10. Anatomía radiográfica. Estudia estructuras del cuerpo que se pueden observar por medio de rayos X o por algún otro tipo de energía radiante. Facilita la comprensión de la anatomía y la fisiología del ser vivo. Número 11. Anatomía comparada. Esta es el estudio de los diferentes órganos y tejidos que se encuentran en las especies animales de la escala filogenética y que se comparan entre sí y con los del ser humano. Y por último, la anatomía artística. Esta es la parte esencial del desarrollo y comprensión del estudio de las estructuras que conforman el cuerpo humano, como está narrado en las historias de anatomía por artistas famosos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Masalio, etc. Conclusión. Se dice que el hombre es un animal ético y que se preocupa por ciertos valores: el bien y el mal, la vida moral, la calidad humana, la responsabilidad individual, la actitud del hombre hacia sus semejantes. Es bueno conservar la vida y perpetuarla. Es malo dañarla y destruirla. Los problemas del hombre se centran en sobrepoblación, destrucción del medio ambiente, guerra y pérdida de valores. Si el hombre no encamina sus esfuerzos por mejorar estos aspectos, no tiene entonces ningún caso controlar enfermedades y prolongar vidas. Hasta aquí el video de hoy. En el siguiente episodio veremos todo el aparato osteomuscular. Hasta pronto.